Bienvenidos al tutorial de generador de reportes en Apolo. Video orientado por Vanessa Gómez Orozco, Ingeniera de Sistemas, Universidad de Manizales. Durante este video aprenderemos a diseñar cualquier tipo de informe adaptado a la necesidad del usuario. Aprenderemos a visualizar los saldos de las cuentas existentes en la contabilidad por un rango de fecha dado. Y finalmente aprenderemos a obtener múltiples informes agrupados de diferentes formas. Por medio de la opción de generador de reportes podemos obtener en detalle y de manera muy versátil todos los saldos de las cuentas existentes en la contabilidad. Su mayor ventaja es que nos permite obtener múltiples reportes agrupados de diferente forma, gracias a que todos sus parámetros pueden ser combinados libremente. Desde la opción de generador de reportes podemos obtener el libro mayor a 6 columnas, los 5 estados financieros, incluyendo estado de flujo de efectivo, estado de cambios en la situación financiera y estado de cambios en el patrimonio, filtrando por un rango de fecha. Además, nos permite diseñar cualquier tipo de informe adaptado a la necesidad específica del usuario. Para ello contamos con la opción de personalizado. Por medio de una cantidad de variables de entrada que podemos darle a la opción de generador de reportes, como son el rango de fecha, los proyectos, centros de costos, podemos diseñar nuestros reportes si queremos que maneje o no terceros, y podemos adicionarle diferentes opciones, como son movimiento, inflación, depreciación, amortización, cierres. Podemos obtener informes comparativos de fechas, incluir saldos anteriores. Después de haber hecho toda esta configuración, el sistema me da como resultado estado de cambios en el patrimonio y en la situación financiera, estado de flujo de efectivo, libro mayor, balance general, estado de resultados, entre muchos otros. Ahora bien, pasamos al Apolo y vamos a verificar la forma de configurar este generador de reportes. Nos ubicamos por informes, generador de reportes. Esta opción es considerada como el primer paso que debemos realizar al emplear este informe. Aquí en la configuración de parámetros podemos definir las opciones de configuración que deseamos obtener. Debemos configurar los siguientes campos. Fecha inicial, fecha final. Corresponde al rango de fecha tomado como base para armar el informe. Es vital definir adecuadamente estos campos, especificando desde dónde comienza y hasta dónde termina el movimiento y los saldos que se desean tomar. Este formato está dado en día, mes, año. En el uso de los campos fecha inicial y fecha final se manejan dos tipos de rangos diferentes. Ellos son periodo actual. Siempre aparece esta alternativa y compone el rango de fecha estipulado para armar el informe que se seleccione. Periodo anterior. Esta alternativa solamente aparece cuando se marca el campo comparativo. Sirve para indicar el rango de fecha que se desea comparar con el especificado en el campo denominado periodo actual. Es aplicable únicamente a los informes con presentación a 2 columnas. Centro. Corresponde a la forma como se desea agrupar la información obtenida en el reporte seleccionado. Existen 3 alternativas diferentes para definir este campo. Tenemos la opción Todos. Significa que será incluida toda la información de la contabilidad sin ningún tipo de clasificación adicional. Esta palabra aparece siempre por defecto y también la podemos usar en caso de no manejar proyectos y o centros de costos. Tenemos la opción Proyectos. Mediante su selección será activado el campo inferior donde podrá elegir uno de los proyectos existentes en la contabilidad y de esa forma obtener la información por todos los centros de costos pertenecientes a él. Dentro de la opción Centro
podemos marcar proyectos y asignar el proyecto respectivo. Lista de centros. Representa la lista de todos los centros de costos existentes en la contabilidad. Bastará con elegir uno de ellos para obtener su información en particular. Proyecto. Este campo permanece inactivo y solo se activará después de elegir la palabra proyectos en el campo centro. Allí debemos seleccionar uno de los códigos existentes en la contabilidad. Es decir, yo puedo configurar que quiero sacar mi informe por todos los centros de costos. O puedo configurar que quiero sacar mi informe por proyectos y en la parte inferior asignar qué proyecto específico quiero tomar esa información. O puedo también sacarlo por un centro de costos específico. En la región opciones. Es una región que posee varias alternativas y su validación dependerá de la forma como se requiere obtener cada informe, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Si los campos están activos, incluye. Si activamos estos campos, significa que dicha opción será tenida en cuenta al momento de generar el informe. Movimiento. Por defecto siempre aparece activo. Ello significa que será utilizado todo el movimiento existente según los parámetros señalados. Por el contrario, al ser desactivada esta opción movimiento, significa que se desea obtener la información por un tipo de documento en especial. Por lo tanto, aparecerá el campo otro tipo. Si tenemos marcada esta opción de movimiento, me va a mostrar toda la información. Pero si lo desmarco, miremos que me activa este otro campo que se llama otro tipo. Si le marcamos otro tipo, podemos asignar un tipo de documento específico para ver la información. Esta opción de otro tipo solamente aparece activa después de desactivar el campo movimiento. Mediante su uso podemos elegir entre la lista de todos los documentos existentes el código que deseamos incluir en el informe. Inflación. Relacionado con los ajustes automáticos por inflación, documentos de tipo AI. Depreciación. Relacionado con los ajustes automáticos por depreciación, documentos de tipo DP. Amortización. Relacionado con los ajustes automáticos por amortización, documentos de tipo AM existentes en la contabilidad. Cierres. Relacionados con los cierres automáticos de cuentas, documentos de tipo CC. Comparativo. Permite comparar dos rangos de fecha. Al ser activado de inmediato nos aparece en la región Parámetros la opción Periodo anterior, para poder establecer el respectivo rango de fechas. Adicionalmente, se desactiva el campo Saldos anteriores, porque ambos campos son excluyentes. Miremos que si desmarcamos Comparativo, solamente me aparece Periodo actual. Si marcamos la opción, me adiciona el campo Periodo anterior para hacer la respectiva comparación. Adicional a eso, yo no puedo tener marcado comparativo y saldos anteriores a la vez, ya que son campos excluyentes. Terceros. Significa que el informe incluirá los terceros según el movimiento de las cuentas que poseen este atributo. Saldos anteriores. Corresponde a los saldos existentes antes de la fecha inicial del informe. Es excluyente con el campo comparativo, ya que con los saldos comparativos visualizamos el movimiento en el periodo especificado. Y con esta opción de saldos anteriores nos trae los saldos antes de la fecha inicial. Pasamos ahora a la pestaña Cuentas. Después de activar el botón Ejecutar o presionar la tecla F8, nos carga la información dependiendo de los parámetros configurados inicialmente. Primero entonces debemos configurar los diferentes parámetros con los cuales vamos a visualizar la información. Vamos a sacarle la información con terceros, con saldos anteriores, le damos el rango de fecha en el cual vamos a visualizarla, del 1 de enero del 2009 al 30 de noviembre del 2009. Vamos a sacarlo por todos los centros de costos
Después de dar los parámetros iniciales, vamos a ejecutar para que me actualice y me traiga esa información. Ejecutamos por la tecla F8. Ya me cargó. Ahora nos pasamos a cuentas. Cuenta. Es un campo útil para localizar rápidamente el código de alguna cuenta existente en la región consulta. A medida que digitamos cada uno de los dígitos de las cuentas, el cursor nos ubicará en el respectivo registro. En este campo cuenta nos permite buscar las respectivas cuentas del informe. Me ubico en cuenta, por decir algo vamos a buscar la 5105-6801. Empezamos a digitar 5105-6801 y el sistema me ubica en ese campo. Esta opción de cuenta, esa opción de esa búsqueda, no es aplicable para la opción informes personalizados. En esta opción de cuenta podemos buscar las diferentes cuentas que manejemos. Nos ubicamos en el campo y empezamos a digitar. Si era algo la 11, si tuviéramos información me ubicaría en esa cuenta. Vamos a buscar, por ejemplo, la 5110. 5110 me ubica en esa cuenta respectiva. Tenemos la opción de informe. Es el lugar donde debemos elegir el tipo de informe que queremos obtener. En el listado tenemos informes predefinidos, informes tradicionales. Son los informes más comunes. Tenemos los libros de contabilidad. Existen los libros principales que son considerados como obligatorios. Inventario y balances, caja diario, libro mayor. Y por otro lado encontramos los libros auxiliares donde se registra en forma analítica y detallada los valores y la información registrada en los anteriores. Tenemos también los estados financieros. Los estados financieros básicos son necesarios para conocer la situación financiera y los resultados económicos a lo largo de un periodo específico de tiempo. Apolo cuenta con los 5 estados financieros reglamentados por el gobierno. Adicional, tenemos esos 5 estados financieros que son el estado de cambios en el patrimonio. Este es un informe anual que muestra el aumento o la disminución que ha tenido el patrimonio. Es indispensable haber realizado el cierre de cuentas de resultado por medio de la opción comprobante de cierre. Tenemos el estado de cambios en la situación financiera. Es el análisis del capital de trabajo de la empresa. Es indispensable configurar bien el atributo corriente de las cuentas, además haber hecho también cierre de cuentas. Tenemos el estado de flujo de efectivo. Muestra en detalle el efectivo recibido o pagado a lo largo del periodo. Es indispensable configurar correctamente el campo F en los atributos de las cuentas. Además, tener vivas las cuentas de resultado. Balance general. Muestra la situación financiera de un negocio en un momento determinado. Contablemente, el reporte mensual siempre saldrá descuadrado, con diferencia en la ecuación contable. Para que esto no ocurra, debemos elaborar el comprobante de cierre con el fin de cerrar las cuentas nominales. Tenemos el estado de resultados, ganancias y pérdidas. Está conformado por cuentas de ingresos, gastos y costos. Por defecto, estos son los reportes, son los informes que el sistema me carga. Recordemos que en parámetros asigno las diferentes opciones, como quiero sacar mi informe, actualizo, me paso a la pestaña cuentas, podemos buscar una cuenta respectiva digitando el código de la cuenta, y en informe podemos señalar los diferentes informes que deseamos visualizar. Estado de cambios en el patrimonio, podemos visualizar el estado de flujo de efectivo, el estado de resultados, un libro mayor, podemos visualizar el libro mayor a 6 columnas y un resumen del caja diario. Adicional a esto, en esta opción tenemos una opción que son los informes personalizados. Permite al usuario diseñar libremente sus propios informes. Adicional, permite ajustar el tamaño de las columnas y cambiarlas libremente de posición.
Es decir, en la parte superior tenemos unas diferentes opciones, las cuales las puedo cambiar de posición, puedo ampliar o disminuir el tamaño de esas columnas. Por defecto, cada contabilidad cuenta con 3 informes, reporte X, Y y Z, para que el usuario los tome como referencia. Tenemos el reporte X, reporte Y, reporte Z. Tenemos el nombre del reporte. Es el nombre para identificar el informe. Desde. Corresponde al código de la cuenta desde donde inicia el informe. Hasta. Es el código de la cuenta donde termina el informe. Dicho código es excluyente, es decir, se debe asignar un número más de cuenta al que se desea obtener el informe. Se pueden incluir cuentas mayores y cuentas auxiliares. Opción. Relacionado directamente con el nivel de las cuentas en el plan contable. Estas opciones hacen relación a los signos mayor, menor, mayor que, menor que e igual. Nivel. Especifica el nivel sobre el cual se desea obtener la información según el plan contable. Tercero. Campo para indicar si el informe sale con terceros. Se puede usar las opciones S o N, en el caso de que sí con terceros, no con terceros. Formato. Formas para presentar y distribuir la información en el reporte, es decir, la cantidad de columnas. Tenemos diferentes opciones. 0. Será escalonado y sus saldos dependerán de la fecha final indicada inicialmente. 1. Aparece una columna vertical que enseña los saldos de las cuentas según la fecha final. 2. A manera de 2 columnas, se describe el saldo que viene según la fecha inicial y el saldo que pasa según la fecha final. 4. Constará de 4 columnas dispuestas de la siguiente manera. Saldo que viene según la fecha inicial. Sumatoria del movimiento débito. Sumatoria del movimiento crédito y saldo que pasa según la fecha final señalada en la parte superior. 6. Significa que el informe tendrá 6 columnas, por lo tanto su presentación en el papel será horizontal y tiene los siguientes campos. Saldo anterior débito y saldo anterior crédito. Total movimientos débito y total movimientos crédito. Saldo que pasa débito y saldo que pasa crédito según la fecha final. Tenemos utilidad acumulada y o utilidad del periodo. Al marcar estas opciones se puede obtener un informe que en su parte final discrimine el valor de su utilidad o pérdida del periodo, como también su utilidad o pérdida acumulada respectivamente. Vamos a adicionar un informe y vamos a verificar las diferentes opciones que tenemos. Por defecto el sistema me carga el reporte X, reporte Y y reporte Z. Vamos a adicionar un informe. Vamos a ponerle el personalizado. Entonces vamos a sacarlo desde la cuenta 1 hasta la cuenta 3. Opción, vamos a sacarlo solamente a cuentas mayores, es decir, que sea igual al nivel de cuentas sea 1. No queremos que nos cargue el saldo de los terceros. El formato va a ser a 2 columnas, que no nos traiga utilidad acumulada y no nos cargue utilidad del periodo. Guardamos, miremos que automáticamente me hace la actualización, dependiendo la configuración que le hubiera hecho al reporte. Me asignó, sacamos solamente de la cuenta 1 a la cuenta 3, solamente cuentas mayores, que sea igual, opciones que sea igual a nivel 4, en este caso le vamos a dar nivel 1. Guardamos, miremos cómo cambia. Como le sacamos solo de la 1 a la 3, recordemos que este campo hasta es excluyente, es decir, solamente me cargará 1 y 2. Si le cambiamos que hasta la 4, miremos que cambia el reporte automáticamente. Adicional, yo puedo diseñar, puedo crear la cantidad de reportes que desee.
En las cuentas puedo llamar cuentas auxiliares y puedo llamar cuentas de nivel. Insertamos otro, que el nombre del reporte debe tener un valor. Vamos a llamar personalizado 2. Vamos a tomarlo desde la cuenta 4 hasta la cuenta 9, es decir, hasta la cuenta 8. Que las cuentas sean mayor o igual a nivel 1. Si con terceros, el formato lo deseamos a 6 columnas. Si queremos utilidad acumulada y si queremos utilidad del periodo. Guardamos, automáticamente me queda la actualización, dependiendo la cantidad de columnas, dependiendo la información que le di al sistema. Adicional a esto tenemos la opción de terceros. Es de gran utilidad para observar los saldos discriminados de las cuentas que manejan los atributos terceros y o resumen. Además, se puede apreciar el saldo acumulado de la base gravable para aquellas cuentas que manejan impuesto. Tenemos la opción fuente. Solo cuando la cuenta es de resumen y corresponde al código que ha sido afectado contablemente por dicho movimiento. Me ubico en la cuenta auxiliar en la cual deseo ver la información. Acá me va a cargar fuente en el caso de que la cuenta maneje resumen. Tercero, muestra el código de cada uno de los terceros que tuvieron movimiento según la cuenta seleccionada. Muestra cada uno de los terceros. Saldo anterior. Es el total acumulado según la fecha inicial del informe. Débito. Es la sumatoria del movimiento débito existente en el rango de fecha. Crédito. Corresponde a la sumatoria del movimiento crédito existente en el rango de fecha indicado. Saldo. Corresponde al valor acumulado según la fecha final del informe. Base acumulada es el valor total registrado como base gravable. Solo existe en las cuentas que manejan este atributo. Adicional, yo me puedo ubicar en el respectivo informe que deseo visualizar. Este reporte de ventas, me puedo pasar a los terceros y ubicarme en la respectiva cuenta que desee ver la información. Dependiendo de los atributos de las cuentas, asimismo me va a mostrar esa información. En la parte inferior es de modo informativo, donde me carga el nombre de la fuente para el caso de las cuentas que manejan resumen y me carga también el nombre del tercero. Adicional a esto, podemos darle vista previa a nuestro informe para mandarlo a imprimir. Podemos configurar primero la impresora, seleccionarla y después mandar la impresión. Podemos también guardar en diferentes extensiones. .qrp para abrirlo en Apollo, .txt como un archivo de texto, .htm para abrirlo en Internet y .csv es un archivo separado por comas para abrirlo en una base de datos. Con esto concluye el tutorial de generador de reportes en Apollo. Para consultar más tutoriales, visite nuestro sitio web www.apollosoft.com/tutoriales.